La historia no comienza con un milagro, sino con un grito de guerra dirigido al cielo. En las últimas décadas, antes de que el horizonte se tiñera con el hierro de Babilonia, el reino de Judá se desangraba en una decadencia moral que hacía que las piedras mismas de Jerusalén parecieran llorar. La justicia, una vez el orgullo de la nación, se encontraba pervertida en los tribunales. Los ricos oprimían a los pobres con una crueldad impune, y la violencia se paseaba por las calles como un habitante más. La ley de Dios, el antiguo pacto de vida, era ignorada abiertamente por líderes que prosperaban en su corrupción mientras el pueblo se hundía en un abismo de odio y contienda. En medio de este caos, donde la bondad era castigada y la maldad recompensada, un hombre permanecía de pie con el corazón destrozado, An-Habashak. Él no era un profeta que simplemente repetía mensajes. Era un hombre de Dios cuyas dudas eran tan honestas que amenazaban con desgarrar su propia alma. Habacuc no murmuró sus quejas en el secreto de una habitación. Se atrevió a confrontar al Creador del universo con una honestidad brutal. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? Gritó al vacío cósmico, vocalizando la perplejidad de millones que, a lo largo de los siglos, se han preguntado ¿dónde está Dios cuando el mundo se desmorona? Su angustia era humana y palpable. En sus manos temblaban mientras señalaba la iniquidad que se le obligaba a presenciar, cuestionando por qué un Dios santo permitía que el mal triunfara sin oposición. Era el lamento desesperado de un hombre que había depositado toda su confianza en el Señor, pero que ahora sentía una distancia insalvable entre las promesas divinas y la cruda realidad de una sociedad que se autodestruía. En ese momento de máxima tensión, Habacuc se convirtió en el portavoz de todos los que sufren, esperando una respuesta que no fuera un silencio sepulcral, sino una intervención divina que devolviera el sentido a su existencia. La respuesta de Jehová no descendió como un bálsamo de consuelo, sino como el estallido de un trueno que hizo vibrar el suelo bajo los pies de Habacuc. De las profundidades de lo invisible, surgió una voz que cargaba con la autoridad de los siglos, advirtiendo al profeta que lo que estaba por revelar desafiaría toda lógica y esperanza humana. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos. Resonó la presencia con una vibración que parecía reordenar la realidad misma. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. En ese instante, la visión de Habacuc fue arrancada de las decadentes calles de Jerusalén y proyectada hacia el lejano oriente, donde una marea de bronce, sangre y polvo comenzaba a devorar el horizonte. Dios estaba levantando a los caldeos, una nación cruel y presurosa, un imperio forjado en la brutalidad que no avanzaba para liberar, sino para poseer habitaciones ajenas a través de una conquista sistemática y despiadada. Ante los ojos dilatados de Habacuc, se desplegó la magnitud de un ejército imparable cuyos caballos eran descritos como más ligeros que leopardos hambrientos y más feroces que los lobos nocturnos que acechan en la estepa antes del alba. Los jinetes babilónicos se lanzaban sobre la tierra como águilas que se precipitan desde las alturas para devorar su presa, trayendo consigo un terror que no respetaba fronteras, tratados ni dignidad. Para esta horda formidable y terrible, los reyes de las naciones eran motivo de burla y los príncipes objeto de escarnio. Se reían de cada fortaleza humana, pues para ellos bastaba con levantar un montón de polvo para conquistarla y reducirla a ceniza. Habacuc observó con un pavor gélido cómo este poder, que pecaba al atribuir su fuerza a sus propios dioses falsos, pasaba como el viento sobre el mundo conocido. El contraste visual era insoportable. El profeta había clamado por justicia contra los opresores internos de su propio pueblo, y la respuesta divina era convocar a un opresor extranjero 1000 veces más violento. El impacto de estas palabras dejó a Habacuc en un estado de shock absoluto, atrapado en el dilema teológico de un Dios que utilizaba la oscuridad más profunda como instrumento de juicio para una nación que había traicionado su luz. Habacuc se tambaleó bajo el peso de la visión, sintiendo que los cimientos de su entendimiento teológico se resquebrajaban como tierra seca tras un terremoto. Si la primera queja del profeta había nacido de la aparente inacción de Dios, esta segunda brotaba de una angustia mucho más profunda, la acción incomprensible de lo divino. Con el corazón latiendo con una fuerza dolorosa, Habacuc volvió a alzar su voz, tratando de reconciliar la pureza del Creador con la brutalidad del instrumento elegido. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? Clamó con una mezcla de reverencia y desesperación. Reconocía la eternidad y la santidad de aquel que habita en la luz inaccesible, pero su mente humana no lograba procesar la paradoja que tenía delante. ¿Cómo podía el ser cuyos ojos son demasiado limpios para contemplar el mal permanecer como un testigo silencioso mientras el traidor devoraba a alguien más justo que él? El silencio de Dios ya no era un vacío, ahora era un enigma aterrador que desafiaba la definición misma de la justicia divina. Ante esos hoyos, la horda de los caldeos no solo se manifestaba como un ejército, sino como una maquinaria de deshumanización absoluta. Habacuc
Vio a las naciones convertidas en un mar de rostros anónimos, donde los hombres eran tratados como los peces del océano o como reptiles que no tienen quien los gobierne. Observó cómo los babilonios lanzaban su red sobre la humanidad, sacando a los pueblos con anzuelos de hierro y regocijándose en su captura como si la vida humana fuera apenas un recurso para ser explotado. No había valor individual, solo números en una red de esclavitud. Lo más doloroso para el profeta era ver cómo estos conquistadores adoraban su propia fuerza, ofreciendo sacrificios a sus redes y quemando incienso a sus artes de pesca, convirtiendo su capacidad de destruir en su único y verdadero Dios. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de matar naciones continuamente?, preguntó Habacuc al abismo, temiendo que el monstruo desatado por Dios no tuviera fin. En medio de esta tormenta de dudas, el profeta comprendió que se encontraba en el centro de un conflicto cósmico, donde su fe era puesta a prueba no por la ausencia de Dios, sino por la aterradora soberanía de sus métodos. Con el alma saturada de preguntas y el peso de una revelación que parecía contradecir todo lo que sabía sobre la santidad, Habacuc comprendió que no encontraría respuestas en el ruido de las calles ni en la comodidad de su hogar. En un acto de determinación que define la esencia de la fe madura, el profeta decidió retirarse del mundo para confrontar al Eterno en el silencio de las alturas. Con pasos lentos pero firmes, ascendió a la torre de vigilancia, un baluarte de piedra que se alzaba sobre las murallas de Jerusalén, como un dedo señalando al cielo. Cada escalón era un alejamiento de la lógica humana y un acercamiento a la perspectiva divina. Allí, sobre la fortaleza, afirmó su pie y se dispuso a velar, transformándose en un centinela solitario que no buscaba enemigos de carne y hueso, sino una palabra de claridad que pudiera sostener su espíritu ante la inminente tempestad. Esta es una de las imágenes más poderosas de su relato. Un hombre que, a pesar de sus dudas y su perplejidad, no abandona su puesto ni se aleja de la presencia de Dios. Habacuc fijó sus ojos en el horizonte donde las sombras de los caldeos comenzaban a alargarse sobre el mapa de las naciones, y decidió que se quedaría allí el tiempo que fuera necesario, vigilando para ver qué le diría el Señor y qué respuesta recibiría a su queja. No era una espera pasiva, sino una vigilia cargada de tensión y determinación vigilante. Era la postura de alguien que sabe que la realidad visible es solo un velo, y que la única verdad que importa es la que procede de la boca del Altísimo. En la quietud de esa torre, rodeado por el viento gélido de una noche que parecía no tener fin, el profeta nos enseñó que es legítimo cuestionar y expresar confusión, siempre y cuando lo hagamos en la presencia de Dios, esperando con humildad que Él rompa el sello de su silencio para revelar los propósitos que la mente mortal aún no logra comprender. La vigilia en lo alto de la torre de vigilancia no fue en vano. El silencio sepulcral de la noche fue finalmente desgarrado por una voz que no procedía de la garganta de un hombre, sino del corazón mismo de la eternidad. Jehová respondió al centinela, pero su respuesta no fue una explicación diseñada para calmar el intelecto de Habacuc, sino un mandato soberano que trascendería los milenios y cambiaría el curso de la historia espiritual de la humanidad. Escribe la visión. Ordenó la majestad divina y declárala en tablas de piedra, para que corra el que leyere en ella. Dios le instruía a fijar la revelación en un material imperecedero, dándole una claridad tan absoluta que incluso aquel que pasara corriendo en medio del caos babilónico pudiera entender el mensaje sin detenerse. El Señor advirtió que el cumplimiento no sería instantáneo. Habría una demora necesaria, un tiempo de prueba donde la visión parecería tardar, pero Habacuc debía esperarla con determinación porque sin duda vendría y no mentiría en el reloj de lo eterno. En ese momento, sobre la fortaleza azotada por el viento, se reveló el contraste fundamental que dividiría a los hombres hasta el fin de los tiempos. Dios puso al descubierto el corazón de los invasores. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece en su propio poder, confiando en sus muros de hierro y en su propia violencia como si fuera una divinidad. Pero frente a la arrogancia desmedida de los caldeos, surgió la declaración más revolucionaria y poderosa de toda la Escritura. Mas el justo, por su fe vivirá. No era simplemente una promesa de salvación física ante las garras de Babilonia, sino una verdad teológica profunda que enseñaba que la verdadera vida no emana de la perfección moral o de la fuerza militar, sino de la confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. En Habacuc, con las manos temblorosas, pero el espíritu fortalecido, comenzó a grabar estas palabras en la roca, comprendiendo que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión radical de creer que el arquitecto del universo tiene un propósito redentor incluso cuando el horizonte se oscurece con la sombra de un imperio imparable. La voz de lo absoluto no se detuvo en la promesa de vida para el justo. Se transformó en un estruendo de juicio que comenzó a desmantelar la arrogancia de los imperios antes de que estos siquiera llegaran a las puertas de Jerusalén. Habacuc, todavía aferrado a sus tablas de piedra en lo alto de la torre de vigilancia,
escuchó cómo el cielo pronunciaba 5 sentencias fúnebres, 5 ayes que caían como martillazos de justicia sobre la cabeza de los opresores. Vio en su espíritu como la riqueza de los caldeos, acumulada mediante el despojo y la rapiña, se convertía en un fardo de culpa que los hundiría en el abismo. El Creador sentenció al que multiplica lo que no es suyo y al que codicia injusta ganancia para su casa, revelando que no hay fortaleza de piedra que pueda proteger al hombre de su propia iniquidad. La visión se volvió visceral y aterradora en Habacuc. Vio ciudades construidas sobre los cimientos de la sangre de los inocentes, donde las piedras mismas de los muros clamaban por venganza y las vigas de madera respondían con gemidos de agonía desde los techos, denunciando la crueldad de quienes edifican su gloria sobre el dolor ajeno. El contraste visual era abrumador. Mientras los hombres se embriagaban de poder y violencia, avergonzando a las naciones para luego desnudarlas en su deshonra, la mano de Dios ya estaba trazando el límite final de su imperio. El profeta contempló con asombro la futilidad de la idolatría babilónica en hombres poderosos, inclinándose ante imágenes de oro, madera y piedra, gritando a un palo mudo que no tiene aliento de vida ni palabra en sus labios de metal. En medio de esa locura humana, una promesa eterna barrió la oscuridad como un amanecer imparable que lo cubrió todo. La tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová, no como un susurro tenue, sino como las aguas que cubren el mar de manera total, inevitable y abrumadora. El estruendo de la guerra y la fanfarria de los conquistadores se desvanecieron ante el decreto final que selló la visión. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc guardó silencio absoluto, comprendiendo que más allá de la sombra de los ejércitos, existe un rey cuyo trono no puede ser movido y cuya justicia es la única marea que finalmente lo reclamará todo. La atmósfera en lo alto de la torre de vigilancia cambió por completo. El aire, que antes soplaba cargado de la frialdad de la duda, ahora vibraba con una frecuencia que hacía que la piedra misma pareciera respirar. Habacuc, el hombre que se había atrevido a discutir con el Creador, ya no era el mismo centinela que exigía explicaciones. Su postura había pasado de la confrontación a una adoración profunda y reverente. En este momento de la historia, el profeta comenzó a elevar una oración que no era un simple rezo, sino un salmo profético destinado a ser cantado en el templo por generaciones. «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí», susurró con una voz que temblaba por el asombro sagrado. Habacuc reconoció que el juicio era inevitable, pero en medio de la tempestad que se avecinaba, clamó por el corazón del Padre. «Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». No pedía que se evitara el castigo que Judá merecía, sino que la compasión divina no abandonara a su pueblo en el día de la angustia. Entonces, el cielo sobre Jerusalén comenzó a transformarse en un lienzo de gloria indescriptible. Habacuc recibió una visión teofánica, una manifestación visual de la majestad de Dios, marchando a través de la historia para salvar a su ungido. Vio en su espíritu cómo el santo venía desde las tierras de Temán y desde las cumbres del monte de Parán. El resplandor no procedía de una fuente terrenal, era la esencia misma de la divinidad que cubría los cielos como un manto de luz cegadora, mientras la tierra entera se llenaba de su alabanza. El profeta observó cómo el brillo de su presencia era como la luz del alba, en su máximo esplendor, y como de sus manos brotaban rayos brillantes que ocultaban el verdadero alcance de su poder omnipotente. No era una visión de nubes blancas y paz silenciosa, era el Dios Todopoderoso movilizándose con una fuerza que hacía que la naturaleza misma se estremeciera. Habacuc contempló esta manifestación de gloria con un pavor que le cortaba el aliento, comprendiendo finalmente que detrás de las complejidades del dolor humano y el ascenso de los imperios, existe un propósito redentor que se mueve con la autoridad de aquel que sostiene el universo en la palma de su mano. El impacto de la presencia divina no solo se manifestó en el cielo, sino que comenzó a sacudir los fundamentos mismos de la realidad terrenal. Habacuc fue testigo de cómo la marcha de Dios alteraba el orden de la creación. Delante de su rostro iba la mortandad y a sus pies salían carbones encendidos, representando un juicio purificador que no dejaba rincón alguno sin examinar. El profeta vio cómo el Eterno se detenía y medía la tierra, con una mirada que hacía que las naciones se fragmentaran y que los montes antiguos fueran desmenuzados. Las colinas eternas se humillaron ante su paso, reconociendo que sus caminos son eternos y que ninguna estructura humana o natural puede resistir su soberanía. El contraste visual era devastador en la pequeña y frágil figura de Habacuc, tiritando en su torre, frente a la escala colosal de un dios que hacía temblar las tiendas de Cusán y agitaba las cortinas de la tierra de Madián. El profeta observó con terror sagrado cómo los ríos se partían y el mar se agitaba ante la presencia del Altísimo. No era una ira destructiva sin sentido, sino la reclamación absoluta del dominio sobre el caos. El sol y la luna se detuvieron en su silla, paralizados por el fulgor de las saetas de luz
y el resplandor de la lanza relampagueante de Dios. En Habacuc sintió que sus entrañas se conmovían y que sus labios temblaban a la voz de esta revelación. Describió una sensación de podredumbre, entrando en sus huesos una debilidad física total producida por la majestad de lo que estaba presenciando. Sin embargo, en medio de ese pánico existencial, surgió una determinación sobrenatural. El profeta decidió que estaría quieto en el día de la angustia. Comprendió que Dios marchaba no solo para juzgar, sino para la salvación de su pueblo y de su ungido, traspasando la cabeza de la casa del impío y destruyendo al opresor con sus propios dardos. El miedo de Habacuc se transformó en una confianza radical, aceptando que aunque su mundo físico se desmoronara, la victoria final pertenecía a aquel que cabalgaba sobre el mar con sus caballos de fuego. La manifestación de la majestad divina dio paso a una realidad de una sobriedad aplastante. El escenario del juicio sobre la tierra de Judá. Habacuc, todavía con el eco del trueno en sus oídos y el temblor de la visión en sus miembros, contempló la representación del desastre total que la invasión y el decreto divino traerían consigo. No se trataba de una simple crisis pasajera, sino de la revocación de la vida tal como el pueblo la conocía. El profeta vio las higueras, aquellas que una vez ofrecieron sombra y dulzura como símbolos de la paz de Israel, convertidas en esqueletos de madera gris que se negaban a florecer. Observó las vides, el orgullo de los valles y el símbolo del gozo del pueblo, ahora marchitas y secas, sin un solo racimo que prometiera el consuelo del vino nuevo. El producto del olivo, la luz de las lámparas y el óleo de la unción, faltaba por completo, dejando las prensas de piedra cubiertas de un polvo amargo que sabía a olvido y abandono. El silencio que se cernía sobre los labrados era absoluto y aterrador. Los campos que debían ondular con el oro del grano para el mantenimiento de las familias se transformaban ante sus ojos en extensiones de tierra agrietada que rechazaba la vida. Pero lo que más hirió el corazón de Habacuc fue el vacío en los lugares donde antes habitaba la abundancia. Las ovejas eran quitadas de la majada, dejando tras de sí solo el eco de un balido que se apagaba en la distancia. De una tierra desolada y en los corrales donde antes se escuchaba la fuerza del ganado, ya no quedaba ni una sola vaca. Era el cuadro de una ruina perfecta, una carestía que despojaba al hombre de toda seguridad física y de toda esperanza basada en lo material. Habacuc experimentó en su propio espíritu la desnudez absoluta de una nación que, tras haberlo tenido todo, se enfrentaba ahora al abismo de la necesidad extrema. Comprendió que el juicio no solo tocaba las estructuras del poder de los caldeos o de los reyes de Judá, sino la raíz misma de la supervivencia cotidiana, dejando al ser humano solo frente a su creador, en medio de un mundo que parecía haber muerto, en el centro de la desolación más absoluta, donde el silencio de los campos estériles se encontraba con el vacío de los corrales vacíos. Habacuc alcanzó el punto culminante de su viaje espiritual. El profeta, que había comenzado su clamor con preguntas amargas y una angustia que le quemaba los huesos, ya no buscaba respuestas que satisficieran su intelecto. Había encontrado algo mucho más valioso en la presencia misma del Dios de justicia. Mientras el horizonte se mantenía oscuro y la promesa del juicio babilónico pesaba sobre la tierra como una sentencia irrevocable, Habacuc realizó el acto de rebelión más heroico que un alma humana puede ejecutar contra la desesperación. Con el rostro bañado por la luz de una fe que no nace de la vista, sino del Espíritu, proclamó las palabras que resonarían a través de los siglos como un himno de resistencia eterna. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta declaración no era una negación de la realidad ni un optimismo superficial. Era la decisión radical de un hombre que había comprendido que su gozo no dependía de la cosecha de la higuera, ni de la abundancia del olivo, ni de la seguridad de sus ganados, sino de la inmutabilidad de su Creador. Habacuc sintió entonces una transformación sobrenatural que recorrió su ser, deshaciendo la podredumbre de sus huesos y reemplazándola con una fortaleza que no procedía de este mundo. Jehová el Señor era su fortaleza, y en ese instante de comunión absoluta, sintió que sus pies se tornaban ágiles y seguros como los de las ciervas que corren por las cumbres más peligrosas. El profeta, que antes se sentía atrapado en el laberinto de la injusticia, ahora caminaba sobre sus alturas, elevado por encima de las circunstancias que amenazaban con ahogarlo, con la mirada fija en la gloria venidera que un día llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. La historia de Habacuc termina no con el cese de la invasión, sino con la victoria del justo que vive por su fe. Siglos después, esta misma revelación golpearía el corazón del apóstol Pablo y encendería la llama de la reforma, recordándonos que incluso cuando todo se desmorona, Dios permanece como la roca eterna. El centinela bajó de la torre, no con una solución política, sino con un tesoro teológico, a la certeza de que la historia no va a la deriva, sino que avanza hacia un propósito glorioso donde cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que la gloria de Dios es el destino final de toda la creación.